Nuestra siguiente conferencia está a cargo de Andrea Lara, directora del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Galileo, y quien nos hablará sobre la inteligencia artificial aplicada a la salud. Bienvenida, Andrea. Ok. Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrea Lara, yo soy la directora del Instituto de Ingeniería Biomédica en Universidad de Galileo y pues hoy les voy a hablar un poco de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el área de salud y específicamente cómo se está utilizando en Guatemala, porque a veces pensamos, bueno, esta es tecnología que solo es para no sé, otros países o se desarrolla en otras industrias, pero realmente eso es algo que estamos trabajando aquí. Entonces, para comenzar, un poquito, ahí estamos, un poquito de quién soy. Como les mencioné, yo dirijo el Laboratorio de Ingeniería Biomédica. Yo tengo un doctorado en el área de inteligencia artificial aplicada a salud. Entonces, yo voy a hablar un poquito diferente a otras charlas que han sido un poco en marketing, porque en el área de salud sí cambia mucho, ¿sí? Y eso es bien importante a resaltar. Y aparte de eso, pues les quiero mostrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, de forma general, si nosotros hablamos de inteligencia artificial en salud, prácticamente la podemos separar en tres grandes áreas. En ellas está monitoreo, diagnóstico y tratamiento o terapia. Cuando hablamos de monitoreo, por ejemplo, hablamos de herramientas que lo que buscan son analizar señales fisiológicas. Creo que aquí muchos de ustedes, por ejemplo, tienen un Apple Watch y este tiene la capacidad, por ejemplo, de analizar información de su ritmo cardíaco y con inteligencia artificial, por ejemplo, detectar arritmias, ¿sí? Que es cuando su ritmo cardíaco pues cambia y entonces dar una alerta. Importante, esto solo es monitoreo, no es diagnóstico. Entonces, con esto también es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que vamos a ir viendo más adelante cuáles son algunas de las limitaciones. Luego tenemos la parte de diagnóstico, que en este caso es mucho de lo que nosotros estamos trabajando, que es apoyando en el análisis, por ejemplo, de imágenes médicas, en el análisis, por ejemplo, de data clínica, entre otras cosas. Y tratamiento, que ya se refiere, por ejemplo, no sé si vieron el Premio Nobel de Física, pues reciente, estuvo justamente en cómo aplicar estos algoritmos de inteligencia artificial para entender cómo interaccionan, por ejemplo, las proteínas, entre otras cosas. Entonces, si hablamos de la inteligencia artificial en salud, pues podemos ver claramente que pues sí está, ¿verdad? Entonces, si nos vamos del lado académico, el lado ahí sí que de investigación científica, pues ahorita, esto fue hace unos días, hay alrededor de 28.631 publicaciones científicas, utilizando ahí solo el keyword inteligencia artificial. Eso quiere decir que cada vez hay más investigación en cómo se pueden utilizar estos algoritmos para desarrollar herramientas que apoyen en el área de salud. Y si nos vamos al área comercial, entonces acá podemos ver que, por ejemplo, en cuanto a dispositivos que hacen uso de inteligencia artificial, pues claramente tenemos también ahí sí que una buena cantidad de dispositivos aprobados. Y esto es bien importante porque si se dan cuenta, pues hay claramente una gran diferencia entre publicaciones y dispositivos. Y eso se refiere a realmente quienes han demostrado la capacidad de verdad hacer lo que dicen. Porque, por ejemplo, en una publicación podemos decir, bueno, mi algoritmo funciona con esta población y un set de datos pequeños, por ejemplo, para 1000 habitantes, pero ya con este nosotros tenemos evidencia más robusta que demuestra que, por ejemplo, esa tecnología funciona. Y entonces, si hablamos de aplicaciones de la inteligencia artificial, esto aplica no solo en salud, sino que aplica en general en todo. Podemos ver que hay diferentes tareas que nosotros podemos automatizar haciendo uso de esta herramienta. Por ejemplo, hablamos de clasificar datos. El ejemplo clásico que se ve en inteligencia artificial, si no es de salud, es por ejemplo clasificar imágenes. Clasificar la imagen de un perro, de un gato, ¿sí? La inteligencia artificial lo puede hacer. Detectar patrones, por ejemplo, cuáles son esas diferencias que pueden caracterizar, por ejemplo, en una enfermedad. Esto se vio mucho en COVID, porque, por ejemplo, cuando se dio COVID, lo que hacían eran sacar radiografías de los pulmones de los pacientes y no sabían cómo identificar entre un paciente sano
y un paciente enfermo, ¿sí? Entonces la idea era, bueno, metamos esta información al algoritmo de inteligencia artificial y que él trate de identificar qué es lo que caracteriza a esta persona con COVID y a esta persona que está sana. Luego tenemos segmentar estructuras. Esto es algo que nos puede servir, por ejemplo, tenemos una imagen y queremos identificar algún tipo de, no sé, de estructura, por ejemplo, en una radiografía donde está el corazón y en lugar de hacerlo a mano, esto lo podemos automatizar. Esto se usa mucho en radiología, por ejemplo. Aquí trabajamos mucho nosotros. Luego está la parte de generar información y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en el tema de salud. Ya les voy a enseñar, por ejemplo, por qué ChatGPT es una pésima idea para utilizar en temas de salud. Luego, ¿cómo podemos predecir eventos? Hace poco salió una publicación bastante interesante de una doctora que creó un modelo de inteligencia artificial que permite predecir con varios años, ahí sí que adelantado, si una paciente va a desarrollar cáncer de mama, ¿sí? Entonces, a partir de una mamografía, identificando ciertas características, ahora se puede predecir si esa persona pues, va a llegar a desarrollar esta enfermedad. Y por último, en general, podemos decir automatizar tareas, ¿sí? La inteligencia artificial lo que va a hacer es simplemente una herramienta que nos va a facilitar ciertos procesos que pueden ser muy tediosos, que puedan requerir mucho tiempo y tal vez ahí queremos automatizar. Pero cabe resaltar que en salud no todo se puede automatizar. Sobre todo por esto, los algoritmos aprenden de los datos y esto aplica no solo en salud, esto aplica en todo, ¿sí? Si ustedes entrenan un algoritmo con datos erróneos, les va a devolver información errónea, ¿sí? 100%. O sea, si yo le digo al algoritmo, estos son gatos y le muestro fotos de chihuahuas, él va a decir, a los chihuahuas son gatos. Así va a ser. Y lo mismo va a pasar en salud, ¿sí? Si ustedes al algoritmo le dan información errónea, él va a devolver información errónea. Y ahí es donde entran las limitaciones, ¿sí? Y esto es bien importante y lo voy a resaltar. Otra vez, esto no es exclusivo de salud, sino que es, ahí sí que las limitaciones de la IA en general, pero es importante resaltarlo. Entonces, lo primero es de que, pues, si nosotros queremos entrenar un algoritmo, necesitamos datos, ¿sí? ¿Qué van a hacer esos datos? En salud es un poquito más costoso, porque estamos hablando de datos médicos, ¿sí? Que no cualquiera los va a dar, o sea, si yo soy paciente, yo no voy a regalar mis datos. Y segundo, si esos datos van a estar anotados. Yo, como persona que no soy médica, yo no puedo anotar los datos. Yo necesito un experto que haga esas anotaciones. Entonces, esto se aplica a salud, ¿verdad? Entonces, la generación y anotación de datos es muchísimo más costoso en este ámbito. Luego, los algoritmos son vulnerables a sesgos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, entrenan un algoritmo, y este es el ejemplo clásico, porque así es, hay un algoritmo que ustedes pueden utilizar para analizar lesiones en la piel. Entonces, por ejemplo, ustedes le toman foto a un lunar y él les puede decir si es benigno o maligno. Ahora, ¿qué sucede? Este algoritmo, que pues ya está público, se entrenó con una población europea. Entonces, les pregunto, ¿va a funcionar si yo uso ese mismo algoritmo aquí? ¿Qué creen? Si yo me tomo foto de un lunar. No, ¿sí? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque la población es muy diferente, ¿sí? No es lo mismo un lunar en una persona de tez blanca que en una población como la nuestra. Entonces, estos algoritmos son vulnerables a sesgos y esto es bien importante y ahorita se los voy a enseñar con varios ejemplos. Otro de las limitaciones es que también se ajusta a la tecnología. Entonces, acá, esto también lo hemos visto en experiencia, que muchos de los algoritmos, por ejemplo, vienen entrenados con datos de tecnologías de última generación. Por ejemplo, un tomógrafo, una resonancia magnética. Mismo ejemplo. Ustedes entrenaron su modelo con una resonancia, una tomografía, en el hospital con casi que fondos así, de todos los fondos que pueda tener, y luego agarran ese mismo algoritmo y lo traen aquí a Guatemala. ¿Qué creen? ¿Va a funcionar? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque la calidad de la imagen va a cambiar mucho. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con ultrasonido. Nuestra investigación se centra en ultrasonidos. Y simplemente en trabajar un ultrasonido de estación, que son los que ustedes ven en las clínicas, a pasar a un ultrasonido portátil, el algoritmo cambia, ¿sí? Ya no funciona.
Aunque diga que tenía una detección del 90%, deja de funcionar. Entonces, esto es importante y es algo que tenemos que tener en consideración. Y resalto, esto no solo es en el área de salud, esto aplica de forma general. Luego, en salud, aquí se aplica cajas negras. El problema en el área de salud es que yo no le puedo decir al doctor, mire doctor, usted agarre su imagen y esto le va a decir si está sano o está enfermo. ¿Sí? El doctor me va a decir eso no me sirve. ¿Por qué le voy a creer yo a esa computadora que no sé cómo se entrenó, que no sé qué análisis está haciendo, qué razonamiento está haciendo para darme ese diagnóstico? ¿Sí? Entonces, acá se investiga mucho lo que es la explicabilidad, entender cómo es que el algoritmo, por ejemplo, llega a ese resultado. Y algo que es bien importante también es rendición de cuentas y fiabilidad. O sea, si yo de verdad voy a basar mi decisión clínica en un algoritmo y algo sale mal, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Sí? Entonces, esto también es algo que se investiga mucho y se ve porque al final nosotros no vamos a poder reemplazar al médico. Porque si llega a haber un mal diagnóstico, obviamente todas las repercusiones que puede tener, pero más allá de eso, ni modo que voy a venir y, qué sé yo, demandar al algoritmo. No, o sea, tiene que haber una persona en este caso y aquí es donde entra, pues ahí sí que esta parte. Entonces, para hacerlo un poquito más, ahí sí que claro, acá les voy a hablar les voy a mostrar algunos ejemplos. No son específicos del área de salud, pero igual aplica. Entonces, justo en la charla anterior hablaban de alucinaciones, acá yo les muestro algunos ejemplos. Lo interesante de las alucinaciones es de que el algoritmo va a tratar de responder, independientemente sea correcto o sea falso. Ahora, lo interesante es de que a la hora de responder, responde y responde seguro, aunque la respuesta sea errónea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí está la primera. Dice, ¿qué es más pesado? ¿1 kilo de agua o 1 kilo de aire? Los dos son 1 kilo. ¿Sí? Entonces, los dos pesan lo mismo. Pero vean que el algoritmo le da una explicación, ¿sí? Diciendo que porque es más denso, que no sé qué, que no sé cuánto, y al final está erróneo, ¿sí? Entonces, el problema con esto es de que si, por ejemplo, yo soy una persona que utiliza estas herramientas y no conozco del tema, no tengo el criterio, ¿cómo voy a desafiar esa respuesta si se ve bien segura? ¿Sí? Y todavía me está dando datos que respaldan su respuesta, ¿sí? De este otro lado, esta es otra alucinación. Esta es, por ejemplo, igual, se le da información errónea. El algoritmo dice que, por ejemplo, ¿por qué John Cena se convirtió en embajador en España? Porque los niños lo ven a él. Y otra vez, da toda una especificación y una explicación de por qué él es un excelente embajador. Otra vez es información falsa, ¿sí? El algoritmo no sabe, o sea, el algoritmo se inventó toda esta información, alucinó, ¿sí? Y esto va, en este caso, pues da risa, uno dice, sí, yo sé que eso no es así, pero hablemos del tema de salud, ¿sí? Si yo como usuario, por ejemplo, digo, ahí estoy enferma, voy a buscar en ChatGPT qué tengo que tomar, qué sé yo, y hay una alucinación. ¿Cómo tengo yo criterio para discernir y decir, eso es cierto, eso no es cierto, si no tengo el conocimiento, ¿sí? Y esto lo menciono también porque lastimosamente estas herramientas pues ya se están tomando como que esto funciona en todo y eso no es cierto. En el área de salud hay muchas limitaciones, perdón, y esta es una de ellas, ¿sí? Que estos algoritmos alucinan. Si ustedes le dan una imagen, por ejemplo, de una tomografía y le dicen, por ejemplo, ¿dónde está el hígado? Y la imagen es de la cabeza, explica, pero la imagen ni siquiera tenía el área del hígado, ¿sí? Entonces, otra vez, con esto hay que tener muchísimo cuidado y lo menciono otra vez porque, por ejemplo, hay estudiantes de medicina que ya están utilizando estas herramientas, pero estos algoritmos no fueron entrenados con datos médicos, no fueron entrenados con información médica y aparte de eso, a veces se inventan las referencias. Entonces, usted le dice, dame información científica y busca, por ejemplo, en esta base de datos. Y el algoritmo es tan capaz, en este caso, de alucinar e inventarse esas referencias. Entonces, con esto no quiero decir no lo usen, pero quiero decirles, tengan criterio, tengan cuidado y siempre revisen la información. Independientemente, sea salud o no sea salud, estos algoritmos fallan, ¿sí? Y al final es, pues ahí sí que con qué datos fue entrenado.
Y luego, para enseñarles ya un poquito más en el área médica, cuando hablamos de estas herramientas, por ejemplo, acá yo les muestro, esto es de una charla que di hace unos días. Esta es una herramienta que lo que hace es detectar con inteligencia artificial fibrilación auricular. Va. La cosa es que en la FDA ustedes pueden encontrar documentación como esta que está acá, que ahorita no vamos a entrar en detalle ahí, pero que les muestra como qué es lo que le dijo el fabricante a la FDA para decirle, mire, esta es una herramienta, esto funciona y esta es toda la evidencia que le voy a presentar para que usted apruebe mi dispositivo. ¿Qué sucede? Entre esta información que ellos dan, ellos tienen que dar información de con qué datos se entrenó, ¿sí? Con qué población se entrenó, con qué tecnología se entrenó. Y pues acá podemos ver claramente, vamos a ver si puedo usar esto, bueno, no sé si se ve, pero acá, que la población, pues definitivamente no representa a nuestra población, ¿sí? Podemos ver que, por ejemplo, el 82% de la población era población blanca y luego pues tenemos el resto de las poblaciones, ¿sí? Latina no aparece, hispana no aparece. Entonces, esto ya nos dice un sesgo. Entonces, puede que el algoritmo falle. Y luego, acá no se los puse, pero en palabra, en un texto más pequeño, dice, el fabricante recomienda que esa tecnología se utilice sobre pues, la población sobre la cual fue entrenado, ¿sí? Porque es como la medicina, ¿verdad? O sea, o las vacunas. Ustedes, al momento de, pues, ahí sí que tomarlas o de, ahí sí que utilizarlas, ven con qué población funciona, ¿sí? A veces no funcionan en nuestra población, ¿pero por qué? Porque tal vez el estudio y todo se hizo sobre una población muy diferente, que genéticamente somos diferentes, ¿sí? Y aparte de eso, el equipo, que era lo que les decía, que también pues ahí sí que se adapta a la tecnología. Y ahí claramente ellos dicen otra vez qué equipos fueron, ¿sí? Entonces G y Philips. Entonces ya con eso el fabricante también les dice, si usted prueba con otro, puede que falle, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez la información con la cual yo entrené mi modelo, pues fue esta, de esta población y de esta tecnología. Y con eso, ahí sí que les mostré, por ejemplo, esas limitaciones, ¿sí? Estos son claros ejemplos de cómo los algoritmos de inteligencia artificial, pues igual, por muy bonitos que se vean, por muy todo lo puedo hacer, tienen limitaciones, ¿sí? Y eso es bien importante de resaltar. Entonces, les voy a presentar brevemente un poco de lo que nosotros hacemos aquí en Universidad Galileo, que son los proyectos de inteligencia artificial aplicados a salud. Nosotros realmente nos enfocamos en desarrollar herramientas que pues justamente ataquen todas esas limitaciones que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque mucha de la tecnología, como hemos visto, pues viene ahí sí que de empresas grandes, viene de ahí sí que el área norte, y entonces a veces pueden fallar, ¿sí? Eso es algo que pasa. Entonces, para ello nosotros pues tenemos el laboratorio y aquí nos estamos enfocando en desarrollar herramientas que pues ahí sí que aborden la problemática que nosotros tenemos aquí en Guatemala. Entonces, para ello estamos colaborando con hospitales, con proveedores locales de salud y ya les voy a mostrar un ejemplo. Y si ya vemos en la parte de investigación, pues lo que estamos haciendo más que todo es inteligencia artificial para análisis de imágenes, sistemas de realidad aumentada y virtual para entrenamiento y la parte de robótica asistida. Pero me voy a enfocar en la primera. Entonces aquí les muestro algunos casos de estudio donde nosotros pues hemos apoyado directamente con diferentes instituciones utilizando inteligencia artificial. No es solo de ahí sí que tomamos un modelo y lo aplicamos, sino que aquí pues sí trabajamos desde lo más básico, en el sentido de que vemos la arquitectura, entrenamos desde cero, hacemos cambios en la arquitectura, etcétera. Pero por ejemplo les voy a mostrar algunos. Entonces el que está acá es un proyecto que lo que buscábamos era automatizar justamente la detección de esto que está aquí, que sería esa unión tendón-músculo, que eso es algo que normalmente, pues ahí sí que los médicos analizan para ver la respuesta tendón-músculo cuando hay algún tipo de lesión. Ahora, este video, ellos hacen la anotación de forma manual, ¿sí? Entonces imagínense tomar cada una de las imágenes y marcar esa crucecita que aparece ahí, pues obviamente va a tomar tiempo.
Entonces, aquí es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar en la automatización. Uno dice, pero está fácil, se puede ver. Sí, pero la cosa es de que imagínense que aquí tuvimos que automatizar, por ejemplo, 1000 videos. ¿Sí? Eso es una tarea tediosa, es una tarea que toma tiempo y que realmente ahí no es tan importante que el médico lo haga, es más importante la parte de interpretación. Entonces, ¿por qué le voy a quitar 1 hora de trabajo al médico solo para que haga la anotación cuando lo que me importa es que haga el diagnóstico? Entonces, este fue uno de los proyectos, este se trabajó con una universidad en Austria. Este otro es un proyecto local, este lo trabajamos con un hospital local donde ellos lo que quieren es analizar los senos paranasales para ver, por ejemplo, cuando tenemos una sinusitis. Y pues ahí se ve un poquito más sencillo, pero la idea es de que, por ejemplo, estas áreas de acá se ven afectadas cuando tenemos sinusitis. Por ejemplo, hay mucosidad, entre otras cosas. Y lo que queremos identificar de forma automática es dónde, por ejemplo, dónde empieza la mucosidad o dónde empieza la inflamación. Y otra vez, eso lo queremos automatizar y para ello pues se entrenó un modelo. Y este otro que está acá, también en la parte de imágenes, que es para analizar tomografías. Esto lo que estamos viendo es el corazón. Y lo que vemos en blanco es un medio de contraste que se le pone al paciente y la idea es ver cómo fluye la sangre en el corazón. ¿Por qué? Porque así podemos identificar, por ejemplo, si el músculo pues ya no le está llegando sangre y eso pues eventualmente puede llevar a un infarto. Entonces, todo esto lo que se hizo fue automatizar todo el análisis de lo que tenemos acá. Esto genera una curva y esa curva es la que analiza el doctor. Entonces, otra vez, todo el proceso de análisis se automatiza y ya luego con la curva que se genera, ahí se hace el diagnóstico, que eso es lo relevante. Ahí es donde necesitamos al doctor. Y luego, para mostrar ahí sí que el impacto que estamos teniendo, hace poco publicamos esta publicación que se presentó en el Journal Británico de Medicina, y vean que aquí aparece Guatemala, donde nosotros pues definimos las guías de cómo utilizar la inteligencia artificial o cómo desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que sirvan en el área de salud, ¿sí? Entonces, eso pues es algo que ya muestra cómo nosotros pues también estamos aportando a la comunidad científica en el área de salud y específicamente en inteligencia artificial. Pero bueno, entonces, ¿por qué es tan importante desarrollar inteligencia artificial en el área de salud y de forma local? Les doy algunos datos. Si nosotros vemos, la población de Guatemala casi toda está o en la ciudad, pues ahí sí que hace sentido, o en el área rural. Pero nosotros si hablamos de la población médica, ¿sí? Doctores, tenemos más o menos en promedio un médico por cada 1000 habitantes, ¿sí? Eso claramente ya me dice, bueno, tenemos algún problema ahí, tenemos un problema en cuanto al acceso a servicio. Y lo más interesante es que casi todos están en la ciudad, ¿sí? El 71% está en Ciudad Capital. O sea, no solamente tenemos un médico por cada 1000 habitantes, sino que todos están en la ciudad. Eso es un problema, ¿sí? Eso es un problema donde dice pues claramente que el acceso a los servicios de salud está limitado. Y sobre todo, si yo estoy en un área remota de Guatemala, eso va a ser un problema, ¿sí? No solo por tema de transporte, claramente lo acabamos de ver, sino que también, por ejemplo, por tema, ahí sí que de tener los recursos para poder viajar, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros estamos trabajando soluciones que aborden esta problemática, pero lo estamos haciendo en colaboración. ¿En colaboración con quién? Con la comunidad que nosotros queremos apoyar. Entonces les voy a presentar nuestro proyecto. Este se llama Natalia, es un proyecto Natal IA porque utiliza inteligencia artificial y lo que tiene como objetivo es apoyar en los estudios de control prenatal para las mujeres embarazadas en áreas rurales de Guatemala. Cabe resaltar que si nosotros nos vamos al área rural, mucho del control prenatal se da por parteras profesionales, ¿sí? O comadronas, quienes son las que ahí sí que le dan el seguimiento a todas estas mujeres. Entonces, para ello nosotros propusimos el proyecto que lo que busca es mejorar el acceso a estos controles prenatales, pero los controles prenatales especializados. ¿A qué me refiero con eso? Entonces,
Esto es lo que tenemos normalmente, y perdón ahí el inglés. Tenemos a la partera pues está ahí sí que en el área rural, y tenemos a los doctores, que de acuerdo a las estadísticas, casi todos están en la ciudad. ¿Qué sucede? Las parteras pues pueden dar cierto seguimiento, cierto control, sin embargo no pueden dar servicios tan especializados como por ejemplo estudios de ultrasonido, ¿sí? Y si yo quiero hacer un estudio de ultrasonido, pues definitivamente tengo que tener cierto conocimiento, porque no es así de agarro el ultrasonido y ya vi qué está pasando, no se puede. Y entonces para poder hacer eso tiene que venir la mujer embarazada, tiene que viajar a la ciudad y hacerse el estudio. Ahora, no solo es el problema de pues, transporte o de recursos, sino que también hablábamos con ellas y ellas nos decían que muchas veces existen otras barreras, como por ejemplo barreras lingüísticas, ¿sí? No todas las mujeres hablan español y seguro que casi que todos los que están aquí van a hablar español, ¿sí? Entonces hay una barrera lingüística. Barreras culturales, ¿sí? Si no pertenece a mi cultura, yo no quiero que esa persona me vea. O, por ejemplo, yo no quiero que un médico, un doctor hombre, me vea, ¿sí? Son barreras que existen. Entonces, yo puedo tener los recursos, yo puedo tal vez viajar a la ciudad, pero existen otras limitantes que evitan que ellas vayan a ese seguimiento. Y ahí es donde entonces entramos nosotros. La idea es empoderar justamente a todas las parteras, dándoles una herramienta donde ellas puedan hacer este ultrasonido sin tener que pasar por un entrenamiento, ¿sí? Donde ellas simplemente tengan que seguir cierto protocolo, puedan hacer estudio, esta información le llega a los expertos y ellos les den un seguimiento. Y para eso tengo un video. Ok, entonces tenemos a la población. Como nosotros bien sabemos, aquí en Guatemala muchos viven en áreas rurales, donde tenemos falta de acceso a servicios de salud, perdón. Y lo que proponemos es esto, utilizar barridos ciegos, donde nosotros tomamos el ultrasonido. Si se dan cuenta, yo solo tengo que seguir cierta trayectoria, ¿sí? Yo no tengo que saber qué está pasando. En este caso, como les dije, lo estamos trabajando con las parteras, porque al final ellos son ese primer contacto con las mujeres. Y estos son los tipos de videos que tomamos. Yo, que pues ya trabajo más en el tema, no soy capaz de identificar las áreas, ¿sí? O sea, yo no puedo. Entonces la idea es, bueno, viene la partera, sigue esos barridos, toma la información y eso lo sube a nuestra herramienta. Esta herramienta ya está funcionando, esto es un demo. Entonces se suben los datos, se sube el video, por ejemplo, y el algoritmo solito detecta esos planos que son relevantes. Entonces, por ejemplo, ahorita entrenamos el modelo para identificar cabeza, identificar corazón, identificar abdomen. Entonces, aquí yo no necesito entrenar a la partera, o sea, solo le tengo que decir, bueno, tienes que tomar el ultrasonido, pasarlo con cierta trayectoria, pero el algoritmo se va a encargar de identificar esas áreas importantes. Esta información le llega al experto, el experto entonces dice, bueno, aquí puedo ver la cabeza, aquí puedo ver el corazón, etcétera. Y con eso, pues ya puede hacer un reporte y enviárselo de vuelta a la partera. Entonces ahí empezamos a cerrar esa barrera. No estamos sustituyendo al médico, porque no lo estamos haciendo, él está haciendo el diagnóstico. No estamos ahí sí que obligando a las mujeres a ir a la ciudad, porque tampoco lo estamos haciendo. Simplemente estamos empoderando a las parteras, que son ahí sí que parte de la comunidad, con herramientas que en este caso hacen uso de inteligencia artificial para que puedan dar un mejor servicio. Y con esto, pues obviamente lo que nosotros buscamos es reducir la mortalidad materno-infantil, que lastimosamente todavía es muy alta en el país. Entonces, oportunidades. Como vieron, este es un ejemplo de muchos casos que nosotros podríamos tener aquí en Guatemala, pero sí tenemos que trabajar, ¿sí? Uno de ellos es pues, definir y hacer modelos entrenados con datos de nuestra población, porque claramente muchos de ellos, pues, de los modelos que ya existen, son entrenados con datos pues, muy diferentes a los nuestros. Además de eso, pues tenemos la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial para atender nuestros problemas y nuestras necesidades, porque imagínense, o sea, el proyecto anterior, ese no es un problema que se va a dar, por ejemplo, no sé, en un país de primer mundo, ¿sí? A ellos no les interesa decir, bueno, por el tema lingüístico, por las barreras culturales. Ese es un problema muy nuestro, ¿sí? Y si, por ejemplo, para ellos no representa algo monetario,
¿Por qué se van a enfocar en hacer una solución como esa? ¿Por qué van a, ahí sí que, destinar recursos para resolverlo? Entonces, por eso es que necesitamos más personas, por ejemplo, aquí en Guatemala, que se dediquen al desarrollo de estas herramientas y pues ahí sí que podamos, como población, atender esos problemas. Obviamente, con esto, pues podemos eventualmente mejorar el acceso a servicios de salud, que eso es algo que nosotros esperamos, y definitivamente, pues ahí sí que también aportar a la comunidad científica a partir de la investigación. Entonces, aquí hay algunas de las conferencias en las que hemos participado, porque la verdad que también pues, hemos estado bastante activos en la comunidad científica internacional, no solo por el hecho, pues ahí sí, de que ir a ver qué nosotros podemos tomar de ellos para adaptar acá, sino que también para demostrar que Guatemala es un país donde se desarrolla, ahí sí que investigación de alto nivel. Y con eso termino. Aquí está mi información y aquí está la información del laboratorio si quisieran ahí sí que conocer un poco más. Muchas gracias.